Antes de empezar, me gustaría invitarlos, pedirles el favor, si me ayudan a hacer crecer a este canal. No es que a mí me interese tener un millar de suscriptores, por grande y por grandilocuente que parezca. Los 70 suscriptores que tenemos actualmente son muy valorados por mí. Lo que sí que YouTube ayuda más a los canales grandes que a los chicos. A partir de los 600 suscriptores habilita un montón de recursos y de herramientas con los cuales uno puede estar mejor comunicado con la comunidad, cuando en realidad esas herramientas y recursos estaría bueno que la tengamos los canales muy chiquitos como este, ¿no es cierto? Pero bueno, así las cosas. Así que yo sé que entre ustedes hay muchos militantes de la causa nacional. Les pediría, si se ponen media pila, comparten alguno que otro de estos videos, recomiendan el canal. Llegado el caso, si alguna vez este canal llega a monetizar, para eso primero hay que llegar a los 1000 suscriptores, después a las 10.000 horas de visualización de videos y a partir de ahí empieza a monetizar el canal. Si eso ocurriera alguna vez con Verbo y Verbo, me gustaría destinar esos fondos que se vayan recaudando, que al principio cuesta mucho conseguir que mes a mes se reúna el monto mínimo que te permite retirar fondos. Pero bueno, cuando uno empieza, por de pronto cada tantos meses te aparece un chequecito de $100 que no está nada mal, y que a mí en este caso con este canal Verbo y Verbo me gustaría destinar a alguna causa social. Ustedes saben, este canal Verbo y Verbo fue un poco pensado como proyecto comunitario entre nuestro querido padre Eduardo y yo, con lo cual nunca tuvo los fines que sí pueden tener mis otros canales. Yo con mis otros canales, el de literatura, el de astrología, en lo que hace a rédito estoy hecho. Y sería muy lindo de pronto que si este canal en algún momento empieza a dar alguna moneda, eso se pueda destinar a contribuir, aunque sea poquito, con algo, alguna necesidad de tipo social. Dicho lo cual, vayamos a nuestro tema, fe y creencia. Ya algo habíamos anticipado, algo habíamos dicho en videos anteriores. Habíamos visto lo que dice el credo, ¿no es cierto? Nuestra oración, una de nuestras principales oraciones al interior del catolicismo. Empecemos por decir, y ya lo habíamos dicho en algún momento, que creencia no es lo mismo que fe. La creencia es una dinámica, es una fuerza volitiva que nace de la propia voluntad del hombre. Yo me predispongo a creer en los dogmas de fe, en las escrituras sagradas, en los preceptos cristianos y bíblicos. La fe ya es otra cuestión, la fe nos es dada, la fe es un regalo de Dios a los peregrinos, a los devotos, a los que aceptamos ese regalo. Llegado el caso podemos creer y no tener fe, porque como les digo, la fe nos es dada, y no es que nos es dado a algunos, a otros no, y por lo tanto algunas personas pueden llegar a creer sin tener fe porque nadie les regaló esa fe. En todo caso, Dios sabe en qué momento hace donación de esa fe y a veces a lo mejor nos la está regalando, pero esa capacidad de creencia que tenemos nos obtura, no nos hace dar cuenta que además de todo detrás de esa creencia hay una fe que ya nos está dada. A veces se nos impone el racionalismo y la creencia tiene que ver con el racionalismo, mientras que la fe es espiritual, es emocional. Entonces, por estar atentos a nuestra creencia, a veces puede ocurrir que no prestamos atención, que sobre la mesa de luz nos dejaron de regalo una muy buena cuota de fe. A veces confundimos creencia con fe. Por la fe el hombre somete su inteligencia, su voluntad, con lo cual también somete su creencia. No es más importante lo que yo creo respecto que la fe que puedo llegar a experimentar.
en las historias bíblicas está llena de situaciones donde se ven personajes que creen, pero a los cuales les falta fe. Desde ya que uno obedece a esa fe que le es otorgada. Obedecer viene del latín audire. Obedecer significa prestar oídos, prestar atención a esa fe. Y la fe, más allá de las creencias, encierra una verdad, encierra la verdad de Dios, la verdad misma. Referentes de esta obediencia son Abraham, son la Virgen María, como ejemplos supremos de obediencia, de prestar atención, de prestar oídos, ¿no es cierto? Con esto tampoco quiero decir que sea para nada despreciable la creencia, la voluntad que pone el hombre intelectualmente, racionalmente, en querer creer, pero no perdamos de vista que la fe nos es un regalo, no tiene nada que ver con nada que pueda hacer el hombre y es mucho más firme y valedera. Sí, claro, a veces el hombre puede perder la fe, perderla de vista, ¿no? Dios no te quita lo que ya te regaló, pero a veces, eventualmente, se pueden llegar a vivir experiencias tristes que nos hacen, parece, dar la sensación de que perdemos la fe. Por de pronto, dejamos de prestarle atención a nuestra fe. En ese caso vale el esfuerzo de mantener la creencia, que es la que nos va a reconectar con esa fe. ¿Fe en qué? Bueno, de manera suprema en que Dios vino, viene y vendrá todos los días de nuestras vidas, todos los días en las vidas de la historia del hombre a salvarnos, ¿sí? El caso de María es ejemplar respecto, en relación con su fe. Habida cuenta cuando crucifican a su hijo, nada menos, a Jesús, ella no pierde la fe, ¿no es cierto? No duda en el cumplimiento de la palabra de Dios. De hecho, hay una imagen muy linda de María sentada, parecida en todo caso a la imagen de la piedad, pero en la piedad todavía María tiene el cuerpo de su hijo recostado en su regazo, lo está abrazando, donde ella permanece sentada, pero en el momento justo posterior ya le han retirado el cuerpo de su hijo del regazo, se lo han llevado a la sepultura, ¿verdad? Sin embargo, ella queda sentada y en posición de espera, porque tiene fe en la resurrección de la carne, ¿no es cierto? En la vuelta de su hijo. Creer en Dios, tener fe en Dios, claro, a veces confundimos y a veces el lenguaje nos invita a utilizar como sinónimos creencia y fe, porque precisamente por ser esta cuestión de la creencia una dinámica volitiva del hombre se puede conjugar. La fe no es conjugable. Yo creo, tú crees, no es yo feo, tú feas. Entonces muchas veces el lenguaje nos va a obligar, cuando conjugamos el tema de la creencia, el término de la creencia, que en realidad estamos hablando en términos de fe. Cuando decimos creo en Dios, estamos diciendo tengo fe en Dios, o es lo que queremos decir. También tiene la acepción de creencia, también hay una voluntad, una adhesión personal de todos y cada uno de creer en Dios. Dios nos devuelve con fe, con ese regalo, con ese don. Libremente adherimos y asentimos a la verdad revelada de Dios. Como dice la oración, también creemos en Jesucristo, su único Hijo. Creemos en Jesucristo como creemos en el mismísimo Dios, porque después de todo Jesús es el Verbo hecho carne, es Dios hecho carne. Creemos en el Espíritu Santo y no creemos en uno más que en el otro, no creemos en el Padre más que en el Hijo, que en el Espíritu Santo, ni en ninguna de las combinaciones posibles. Padre, Hijo, Espíritu Santo son Dios. Con la misma intensidad que creemos en un aspecto, creemos en el otro. El Espíritu Santo es ese aspecto de Dios mismo que media entre Padre e Hijo, ¿no es cierto? Es el Espíritu Santo el quien
quien nos anuncia la llegada del Hijo, quien nos anticipa. Es por el Espíritu Santo que grandes santos han tenido revelaciones. En la primera carta a los Corintios se infiere que el Padre no podría ser el Hijo sin el Espíritu Santo, es un mediador. Una faceta no podría ser otra sin una tercera, quiere decir. Un aspecto no podría ser otro sin el concurso de un tercero. Sí, a veces se habla de manera críptica en las escrituras y nos da la sensación de que está hablando como de individuos separados, cuando en la misma carta 1 a los Corintios se dice: nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pareciera ser que nadie conoce a Dios como un tercero que es el Espíritu. Nadie se conoce a sí mismo como Dios se conoce a sí mismo. Eso está queriendo decir que lo hace a través del Espíritu Santo. Por lo tanto, creemos en el Espíritu Santo porque el Espíritu Santo es Dios. Y no somos, por lo tanto, politeístas, aunque sea difícil de entenderlo. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo son el mismo Dios, la Santísima Trinidad. Entonces tenemos que la fe es una gracia, es un don, algo que Dios nos regala. También, una vez que nos apropiamos de esa fe, se vuelve acto humano, sostenida por la creencia, por la primera creencia que tal vez sea anterior a la misma fe, pero no es algo que nada más debamos racionalizar, aceptar intelectualmente, porque si no nos vamos a perder lo más jugoso de la gracia de la fe, que es poder vivenciarlo, experimentarlo a nivel emocional, afectivo, sensorial, sensitivo. Y es una fe también, hay que prestar mucha atención, una fe que intenta comprender, que intenta discernir, pero se trata de una comprensión y un discernimiento de tipo espiritual, de tipo emocional, más que racional, porque no queremos tener lo que se llama comúnmente una fe ciega, ¿no es cierto? Fe ciega tuvieron, recordarán de los audiolibros anteriores, los amigos de Job, que no podían entender que uno necesita discernir aquello que no comprende. Daban por sentado en base a una fe ciega, a una creencia ciega, daban por sentado que ya todo lo sabían, que todo lo comprendían, y que si algo, entre comillas, fallaba o era incomprensible respecto de la manifestación de Dios, bueno, por algo habrá sido. ¿Qué le decían a Job? Algo habrás hecho para que estés pasando la que estás pasando. Eso es fariseísmo, ¿no es cierto? El creerse superior, el creerse que ya lo comprendió uno todo. La fe invita al discernimiento, porque la realidad es compleja. Ya nos decía San Agustín que para que la inteligencia de la revelación sea más profunda, el mismo Espíritu Santo perfecciona constantemente la fe por medio de sus dones. Es decir, la fe que podamos sentir es perfectible, es mejorable, es mensurable, se puede acrecentar. También decía San Agustín: creo para comprender y comprendo para creer mejor. Y este creer, otra vez, conjugación de algo que intenta remitir más a la fe que a la creencia. No obstante, no puede haber desacuerdo entre la fe y la razón. La ciencia no puede estar en oposición a la fe, a menos que se trate de una ciencia atea. Pero si somos creyentes, las realidades profanas, las realidades de la fe tienen un mismo origen en Dios, con lo cual no debería haber desacuerdo entre el mundo de lo intelectual y el mundo de lo sensible. La fe, al ser un regalo de Dios, otorga libertad, porque uno acepta ese regalo o no lo acepta. No estás obligado a tener fe. El hombre debe responder voluntariamente a Dios, sin coacción. Por supuesto que podemos, sin que sea coactivo o coercitivo, en el buen natural del buen cristiano existe la necesidad de la fe. Uno le suplica a Dios
le pide a Dios que nos regale la fe, que nos la incremente, que nos la alimente para lograr la perseverancia en la fe, ¿no es cierto? Por la fe podemos vislumbrar el reino de Dios, la vida eterna, y ya ponernos tal vez un poco al borde de la revelación. No es que debamos aspirar al don de la profecía, que también es un regalo, ¿no es cierto? Se nos advierte, no debemos ser ambiciosos. Preferible es alimentar la fe, lo demás será dado por añadidura, si es que se tiene que dar en la voluntad de Dios. La fe, si bien es un regalo de Dios a los hombres, tiene que ser compartida, ¿no es cierto? Tenemos que compartir con el otro que a lo mejor todavía no recibió, todavía no se dio cuenta que recibió o todavía necesita incrementar, desarrollar su fe. Bueno, los otros, por lo poco que tengamos de cuota de fe, tenemos que compartirla con los demás, que es otra de las maneras de alimentarla, ¿verdad? Recibimos fe de los demás, con lo cual tenemos que saber otorgarla a otros, transmitirla. Nuestra fe se debilita si no la sostenemos a través de la fe de los demás. Es contagiosa la fe y también es contagiosa la falta de fe. Por esta razón vamos a misa y por esta razón no es la única, pero en el bautismo se completa, algo de lo mismo. Al respecto de lo mismo que estaba diciendo, dice aquí que en el ritual romano el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno: ¿qué pides a la Iglesia de Dios? La respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. La salvación viene solo de Dios, dice aquí, pero como recibimos la vida de la fe a través de la Iglesia, esta es nuestra madre. Es muy interesante el tema de pensar en términos de padre y madre, ¿no es cierto? Padre Dios, nuestra madre es la Virgen María, nuestra madre es la Iglesia. En relación a la Asunción de María, tomado como dogma de fe, vean el último capítulo del audiolibro que habla de el trabajo que hizo Jung sobre el libro de Job. Por este lado les dejo el link. Hay un lenguaje de la fe, claramente, al margen de que la fe en sí misma no sea igual que la creencia, que es volitiva, que es intelectual. La creencia, la fe no lo es emocional, es espiritual, pero lo que no significa que carezca de lenguaje. En todo caso, será un lenguaje simbólico. Seguramente cuando hacemos discernimiento espiritual, que no intelectual, ese discernimiento se da a partir de o en base a una posibilidad de lenguaje, en última instancia o en primera instancia simbólico. Hay una realidad enunciada. A partir de ahí hay lenguaje. ¿Cómo se articula el lenguaje de la fe? Y bueno, tenemos un ejemplo claro y a la vista, las parábolas de Jesús, ¿no es cierto?, que son completamente de contenido simbólico, a pesar de que nos cuentan una narración, un relato, un cuentito racional, fácil de entender. Sin embargo, están apelando a sentidos de orden superior. El mismo Jesús lo dice, ¿no? Les hablo en parábolas porque ustedes viendo no ven y oyendo no escuchan. Igualmente existe una sola fe, no tenemos muchas fe, ¿sí? La misma fe que tuvo Jesús y tuvo sus discípulos y todo lo que lo rodearon es la misma fe que debemos profesar nosotros. La fe no cambia, no se moderniza. No se moderniza la fe, pero sí rejuvenece. La diferencia entre una cosa y la otra se alcanza con el discernimiento, a mí me parece. Para reflexionar nada más voy a terminar leyéndoles la oración del credo. Ya lo leímos en varias oportunidades, el credo de los apóstoles, que es el que rezamos en las misas, pero hay un credo de Nicea Constantinopla que es un poco más extenso. Esto me recuerda al himno nacional argentino, que tenemos una versión resumida, que es la que cantamos en todos los actos públicos,
sin que sea óbice la existencia de otro himno nacional un poco más extendido, la versión extendida. Bueno, lo mismo pasa con la oración del credo. Bueno, ya que estamos, vamos a rezarla y con esto cerramos. Entonces, si rezamos, lo hacemos en nombre del Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, de todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien todo fue hecho, que por nosotros los hombres y por nuestra salvación bajó del cielo, y por obra del Espíritu Santo se encarnó de María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestra causa fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado, y resucitó al tercer día según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. Y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, y que habló por los profetas. Creo en la Iglesia, que es una, santa, católica y apostólica. Confieso que hay un solo bautismo para el perdón de los pecados. Espero la resurrección de los muertos y la vida del mundo futuro. Amén. Bien, con esta oración me parece ya nos podemos ir despidiendo hasta el próximo video. Se hizo tal vez un poquito largo, hacía rato que no hacíamos este tipo de videos, mucho audiolibro, más las homilías del Padre Eduardo. Tenía ganas de conversar un poco con ustedes de esta manera. No les robo más tiempo, muchas gracias por la atención, espero que lo hayan disfrutado. Hasta pronto.